Hoy, Gerardo Estrada entrevista a Gilberto Guevara Niebla, quien fue alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM y líder del movimiento estudiantil en 1968. La noche del 2 de octubre de ese año en Tlatelolco, fue arrestado y llevado al campo militar número 1, enviándolo posteriormente a la prisión de Lecumberri por casi 3 años. Ha colaborado en diferentes medios, como Uno más Uno, La Jornada, Proceso y El Universal. Querido Gilberto, muy buenas tardes. Oye, pues es un momento de recuerdos, de nostalgia. Cada uno tiene sus cosas, yo no diría favoritas, pero aquellas que nos dejaron más impresionados. Déjame decirte que a mí en la lectura de tu libro y de tus dos libros siempre me he quedado impresionado por un tono que tienes que es muy emotivo, muy personal. No es el libro de un recuerdo así frío, ¿no? Sino cuando tú recuerdas lo de la cárcel, lo de esto, cada momento lo recuerdas muy apasionadamente. Sí, ¿Te marcó mucho realmente todo? pues como a todos, yo creo, pero yo creo que disfruté, gocé como muchos y sufrí como muchos en 1968. Tal vez de manera muy particular lo de sufrir, porque el tratamiento que me dieron los militares después de detenerme en Tlatelolco, de llevarme al campo militar, pues fue brutal y me traumó por muchos años de mi vida. Por eso digo yo que soy un sobreviviente de alguna manera. Mientras estuve en el campo militar siempre estuve pensando que en cualquier momento me podían matar y desaparecer. Estaba bajo el impacto de los acontecimientos del 2 de octubre, pero al mismo tiempo esos días los pasé con la sospecha de que quienes habían disparado en Tlatelolco no eran los agentes de la Dirección Federal de Seguridad desde el edificio Chihuahua, como efectivamente fueron, sino que eran estudiantes. Esa sospecha me preocupaba enormemente. A la postre yo supe que ningún estudiante comprobadamente disparó la Claro. noche del 2 de octubre. Eran policías, se escenificó una simulación en donde aparentemente los estudiantes desde el edificio Chihuahua recibían avalados al ejército que se acercaba desde el poniente hacia el mitin, es decir, desde el puente de Tlatelolco. En fin, eso me marcó mucho. Ahora, la otra parte que todos recordamos, yo creo, la parte festiva, alegre, gozosa del movimiento. El movimiento fue una ruptura social, colectiva, pero además una ruptura del aislamiento entre los estudiantes. Tú en la universidad vivías aislado de tu compañero. Con el movimiento todos nos juntamos, convivimos, los sexos convivieron, salieron noviazgos, enamoramientos, bodas, ¿No? Y embarazos. embarazos, etcétera. Ese fue fantástico, pero en la calle era fantástico ver a los estudiantes liberados de todas sus limitaciones personales y familiares, actuar, desenvolverse, hablar en público. Fue una escuela de civismo democrático el movimiento, ¿no? Yo me he empeñado en revivir una parte del movimiento que no todo el mundo recuerda y que claro, lo del 2 de octubre se lo come, ¿no? Porque sí lo más importante, pero yo he insistido mucho en que fue un movimiento cultural antes que otra cosa y que esos años hubo transformaciones en la danza, en la música, etcétera. Sí. Y que eso vivíamos en un ambiente festivo en la UNAM sobre todo, ¿no? La orquesta de Eduardo Mata. Era fantástico. El ambiente cultural, el contexto cultural en la universidad y en la Ciudad de México, hay que decirlo, en los días previos al 68, en los años previos del 68, era fantástico. Yo recuerdo conciertos, obras de arte, óperas, etcétera, etcétera. Y Musici, cuando venía de Italia, hacía su Claro. presentación en Bellas Artes, el ballet clásico nacional, en fin,
tuvimos nos nutrimos culturalmente en esos años de una manera tan rica, tan gozosa, tan poderosa que yo pienso que en los 50 años que han transcurrido nunca se ha repetido un momento tan culturalmente tan intenso como el que vivimos. Sí, para México fue muy importante, pero tú mencionaste otra cosa que me recuerda otro tema de los 60, que es los sexos se encontraron y Ujú, la comercialización de la píldora anticonceptiva en el año ujú. 62, yo creo que cambió nuestras relaciones con las chicas para siempre, ¿no? Sí, aunque bueno, cada quien según le va en en la feria, ¿no? Porque unos tuvimos más o menos, rompimos la barrera de las relaciones sexuales y nos liberamos, otros no, me No, explico, hubo, porque la píldora es cierto que ya estaba inventada, pero no estaba socializada. Es más, según he aprendido después, México era el principal productor de sí, píldora en el mundo, pero era de exportación principalmente. sí. Pero bueno, era fantástico eso. Era fantástico la sencillez y la belleza del encuentro entre jóvenes de sexos contrarios, de una manera espontánea, natural, honesta, limpia en una empresa que todos pensábamos era una empresa que iba a cambiar el país. Yo creo que la idea de cambiar el país hacia la democracia y hacia un orden más justo socialmente ordenaba nuestras conductas. Absolutamente, yo creo que estaba implícito en todo ese clima de libertad. Para hacer cultura hay que ser libres, no hay que ser tolerantes, estar Exacto, con la cabeza abierta a los cambios, ¿no? exacto. Sí, yo creo que la libertad era el corazón de todo, ¿no? Porque, qué era lo que existía antes del movimiento estudiantil del 78? Pues un régimen sumamente autoritario. No era totalitario, pero sí autoritario. Censuraba en la literatura, en el teatro, en la pintura, En el etcétera, cine. en el cine, y reprimía cualquier expresión libre de descontento. Entonces, era una cosa absurda. La Ciudad de México era una ciudad muy grande, muy próspera, pero muy triste y muy silenciosa. Es decir, teníamos cultura, de la cual nos nutríamos sobre todo los sectores Sí. medios, pero la ciudad como tal era una ciudad silenciosa, callada. Monsiváis lo ha retratado muy bien eso. De repente llega el movimiento estudiantil y ¡pum! Explota, ¿no? Y rompe con el silencio. Y no, la vida nocturna de los años 40 se había acabado por el tema este de Uruchurtu y su censura y cerraban los cabarets a las 12, 1 de la noche. Sí, efectivamente, Exacto. era una ciudad Un muy... moralismo muy provinciano, muy aldeano y muy medieval, ¿no? En muchos Sí, sentidos. absolutamente. Es verdad. Este, tu libro se llama La libertad nunca se Sí. olvida. Cuando hablas de eso, te refieres a estos temas, te refieres a la política, te refieres a todo esto, supongo, ¿no? La idea de que la libertad es una Eh, experiencia, Inolvidable. Y sobre todo cuando has vivido en un orden que has experimentado como opresivo. Vivíamos en la familia un orden opresivo, en la escuela otro orden opresivo, en la sociedad otro orden opresivo. De repente explotamos nosotros, los jóvenes de mi generación, a través de tales y cuales pretextos y circunstancias, y pedíamos libertad, libertad, libertad. Y esto es materializó en el pliego petitorio, pero en realidad queríamos libertad y democracia y justicia, claro que sí, porque los estudiantes, no sé si recuerdas, Gerardo, que el movimiento fue evolucionando de un planteamiento político ahora asociado al pliego a un planteamiento social cada vez más amplio, más ¿no? generosa. Al final los estudiantes estaban pidiendo justicia social. Sí, estaba, obviamente, la desigualdad ya desde entonces permeaba. El milagro mexicano
económico había llegado a sus límites, ¿no? Si los 60 fue con López Mateos, Díaz Ordaz, fueron los últimos años de un régimen que podía darse muchos lujos, ¿no? De acuerdo, sí. Es decir, el problema es que en ese sistema político no hubo un poro, una ventana, un espacio que se abriera para dar cauce a la libertad. Más bien, lo que ante la amenaza del movimiento, lo que hizo el sistema fue cerrarse sobre sí mismo, herméticamente. No escuché una sola voz disidente dentro del PRI o dentro del sistema, de la clase política de aquella época que se levantara y manifestara su descontento, ¿no? Es decir, incluso voces de intelectuales que nos hubiera gustado escuchar, como Salvador Novo, como Jaime Torres, nuestro querido Jaime Torres Bodet, como, en fin. El secretario de Educación era Agustín Yáñez. Agustín Yáñez. Un gran novelista. Hombre, cuando en realidad 68 de alguna manera puede verse como una protesta de los hombres de cultura, de los intelectuales, contra el Estado autoritario. Pero hubo muchos intelectuales, la trahison de Clerc, como dicen los franceses, ¿no? Es decir, que traicionaron, en un momento dado, traicionaron lo que era una causa realmente democrática, popular, legítima. E incluso algunos de los políticos liberales, que alguno por ahí anda ahora, estuvieron en contra. A mí me llama mucha atención que cuando se dieron los ataques al ingeniero Barros Sierra en la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? Muy fuertes. Terrible. El único diputado joven que habló a favor del rector fue panista, sí. Un panista, Diego Fernández de Ceballos. Eso es un dato que sorprende, sí, ¿no? Sí. Que se asocia más a la juventud de Diego que a sus convicciones, sí, quizás, ¿no? Es decir, afortunadamente Octavio Paz tuvo un gesto heroico en aquellas circunstancias y de ruptura con estos que guardaron silencio. Y bueno, Fuentes tampoco habló, la verdad. Fuentes estaba en París, probablemente fue en Londres, pero no me hubiera gustado escuchar a Carlos Fuentes en 68, pero nunca tomó la palabra. No fue sino cuando entró Echeverría que nos planteó el dilema de Echeverría o el fascismo. Claro. No quiero decir que Fuentes no se haya solidarizado con la causa de los estudiantes. Probablemente sí, pero no habló. Sí, no. No, allí, como dices tú, fue Octavio Paz, Monsiváis era el otro. Monsiváis y Pablo González Cano, hay que reconocerlo. Y bueno, el grupo alrededor de México en la cultura, el suplemento de la revista Siempre, con Fernando Benítez. Con Fernando Benítez. En cambio, del otro lado estaba Salvador Novo y estaba la Comisión Nacional de Libre Texto y Gratuito. Sí, Martín Luis Guzmán, ¿verdad? Que eran hombres que tenían una voz muy fuerte en México y que se lanzaron como Raymond Aron en Francia contra los estudiantes brutalmente, ¿verdad? Sí, no, y apoyaron al presidente, que eso fue lo más grave. Exacto. Defendieron a Díaz Ordaz como si Díaz Ordaz fuera un ideal de qué, ¿no? Y este cambio de entre esa fiesta, porque así era una fiesta efectivamente, a ese ejercicio de libertad, al trágico final, ¿se debió, en tu opinión, más al tipo de carácter personal del presidente o al sistema en su conjunto o a errores de los estudiantes? Bueno, yo creo que ahí se trata, primero y sobre todo, se trata de un crimen de Estado, ¿no? Es el Estado que decide aplastar. Nunca el Estado contempló una sola posibilidad de que los estudiantes, de sentarse a dialogar con los estudiantes. Nunca, no hubo nada serio al respecto. Lo que hubo fue una decisión de conjurar una amenaza desde la perspectiva de las Olimpiadas. Ahora, también hay otra explicación, porque todo esto tiene muchas lecturas. Una lectura
que tiene que hacernos reflexionar también es la lectura de que todo obedeció a una provocación. La entrada del ejército el 29 de julio de 1968 a la preparatoria, ¿cómo explicarla? Sí. ¿Cómo justificarla? ¿Cómo encontrarle una explicación racional? Cuando la verdad es que lo que había era un pleito de chiquillos en las calles y piedras y lo que quieras contra la policía, un asunto policíaco menor, y de repente entra el Ejército Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, a atacar brutalmente, a tomar el centro de la ciudad y apoderarse de la preparatoria. Sí, un exceso de Un fuerza. exceso, una cosa desbordada, desmesurada. Sí, eso no. Yo creo que eso detonó una protestas de Sí. mucha gente que de otras maneras no hubiera estado en el movimiento. Allí Barros Sierra jugó un papel. Claro. Ah, El valor del barricero, porque en aquella época a la gente se le olvida, porque hoy gozamos de una libertad inimaginable hace 50 años. En aquella época todo era control, todo era autocensura. El mismo Monsiváis, me acuerdo que ironizaba sobre cómo los periodistas, los opinadores de los periódicos se autocensuraban para no ofender ni a la Virgen, ni al presidente, ni al ejército. ¿Verdad? sí, claro. En fin, es que así era esa sociedad. Bueno, una voz que desafiara, como lo hizo Barros Sierra, al presidente de la República, o lo que estaba diciendo el presidente de la República, pues se necesitaba mucho de lo que le sobraba a Pancho Villa. Es una de las cosas que el gobierno tampoco pudo entender jamás, fue la ausencia de liderazgos, otra vez autoritarios, verticales, sino la espontaneidad de las asambleas estudiantiles. Esto que la representación estuviera circulando, que no sí. Colectiva. Ya cuando hubo las pláticas con los representantes del gobierno, Ya había se les cambiado. molestaba que no siempre llegaban las mismas personas. Ese instinto democrático muy primitivo, ¿Verdad? pero real, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la pobre cultura política de los estudiantes. Si hubiéramos tenido una historia de o de gremialismo estudiantil o de sindicalismo estudiantil, como lo era la UNEF en Francia o la UNED de Brasil o la FUA Argentina, en donde había sindicatos estudiantiles, probablemente hubiera habido otra manera de pensar el encuentro de los estudiantes con las autoridades. Aquí no había un antecedente orgánico. Las organizaciones estudiantiles habían quebrado. La Unión Nacional de Estudiantes, a ver, quiero acordarme. La FENET, La FENET, del Poli. sí, la FUSA había Las tronado. FUS. Y también la Confederación Nacional de Estudiantes, la CNE, ya no existía. La FENET era un cascarón en manos de los priistas. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos del Partido Comunista solo tenía influencia en las normales rurales. Entonces no había gremialismo estudiantil. El escenario fue dominado por los grupúsculos, Claro. que los maoístas, nuestros amigos trotskistas, yo me acuerdo de las asambleas de ciencias políticas, Bueno. el folclore de los grupúsculos radicales discutiendo entre todos, y uno que llegaba de fuera y veía esas asambleas, puta, quedaba uno paralizado. Bueno, y eso que éramos los mejor formados políticamente. No sé si te acuerdas que Ciencias Políticas estaba dividida, no en planillas, sino en partidos políticos. Exacto, Había sí, partido estudiantil socialista, sí, de izquierda, el Partido Revolucionario Estudiantil Walter Ortiz. y el Partido Auténtico Universitario, es decir, reproduciendo el esquema exterior, ¿no? Claro, claro. Nada más que ahí sí, democráticamente, aunque en desorden, pero democráticamente, ¿no? Sí, esa voluntad democrática, yo creo que se basaba mucho en la inexperiencia política colectiva del movimiento estudiantil, quiero regresar, ¿no? Sí. Y en la desconfianza, ¿no? Porque todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, porque México además tenía una historia de traiciones a los movimientos sociales, parte real y parte mítica, pero que pensábamos que los movimientos sociales habían sido traicionados
por Lombardo Toledano, Sí, sí, sí. los malos de la historia. Pero entonces la gente desconfiaba en la tranza, ¿no? Había que evitar la tranza. Entonces por eso el diálogo público y por eso tradiciones colectivas. Y también, hay que decirlo también, no hubo un liderazgo, un líder estudiantil que se impusiera en el Consejo Nacional de Huelga. Quizá, en mi opinión, la figura que más pudo haber, pues le faltó un poco le faltó un poco, fue Marcelino Pérez, Sí. que tenía grandes dotes retóricas, oratorias, Un gran y carisma. carisma, ¿verdad? Y pudo, con más tiempo, ¿verdad?, haberse convertido probablemente en líder del movimiento. Pero también Marcelino lo demostró a lo largo del momento, tenía debilidades, cometió errores Sí. que mostraban un lado infantil Sí. un poco frívolo o irresponsable de Exacto, yo no Marcelino. lo quería decir, pero sí, No, sí no, había algo de es que fervor. así es, porque yo era muy amigo de Marcelo, lo Sí. apreciaba mucho así era él Y así realmente. siguió hasta su muerte. Exacto. Toda Sí, su vida sí, fue así. sí. Oye, Gilberto, ¿y tiene un sentido esta conmemoración de los 50 años? ¿Se justifica? ¿Qué tiene que ver con lo que acaba de pasar en México? No, yo creo que la memoria es muy importante. La memoria, es decir, los pueblos inteligentes aprenden de sus experiencias, sacan conclusiones. Creo que en México ha faltado eso, un análisis, una reflexión, un balance de 68, y debió haberse dado en su momento y haber orientado, por ejemplo, la transición democrática. Lo que hubo, sin embargo, no fue un balance en profundidad, ni de los gobernantes, ni de los estudiantes, que los estudiantes fueron marcados por la represión de Tlatelolco. Yo creo que 78 dio lugar a muchos otros movimientos estudiantiles que actuaron en 68, 69, 70 y a lo largo de la década de los 70. Surgieron cientos de movimientos estudiantiles que se repandieron por todo el país y que politizaron al país. Pero, y por otro lado, del otro lado, lo que hubo fue una reacción de las autoridades para impulsar 9 años después la reforma política. Pero fíjate que estos dos movimientos, los militantes que salieron de 68 eran militantes revolucionarios. Había sido decepcionado por la matanza de Tlatelolco. Sí. Si tú estás pidiendo diálogo público, solución pacífica, tú demandas respeto a la ley, y en vez de eso te disparan y te masacran, bueno, conclusión, te decepciona de la ley, de las reglas, de las vías pacíficas, de las reglas, de las leyes, etcétera, etcétera. Y entonces optan muchos de ellos por el camino revolucionario, maoístas, guerrilleros, etcétera, etcétera, trotskistas, etc. Allí hubo muchos que también siguieron el camino sindical, y se volvieron líderes Sí. sindicales. El UNAM se explica UNAM, que sí. básicamente por eso. Otros se fueron a la docencia, en la Sí. academia, etcétera. Pero como que fue una generación perdida, como que el lugar que le tocaba en la sustitución del grupo gobernante no se dio. Eh, Prácticamente ninguno fueron funcionarios. Creo que, y ahí sí se va a oír mal, pero así es. Los únicos que tuvimos cargos fuimos tú como subsecretario en un momento y yo en el área cultural, Exacto. pero nadie más, ahí no se... La gente entendió, como tú y yo nos fuimos a trabajar al gobierno, digo, dice una líder estudiantil de ese taller, se fue del otro lado. ¿De cuál lado? Exacto. Yo fui a trabajar, es decir, el trabajar en el gobierno no significa que renuncie a mis convicciones, claro. a mis principios, a mis ideas, a mis valores, para nada. Es un trabajo. Yo he trabajado en educación, soy especialista en educación, trabajo en el sector educativo. Pero la gente de una manera muy superficial prejuzga y dice, no, ya traicionó, aceptó los sobornos del poder, etc. No es cierto. Nunca nos hicimos ricos, ni nos corrompimos, ni nada. No, bueno.
yo trabajando en cultura, igual, ¿no? Son temas que Sigues tampoco igual de pobre. donde se hace uno rico nunca. Pero son trincheras las dos, muy ligadas al movimiento. Exacto, y además, sí, son maneras de luchar. La vida es una lucha, y yo creo que los que participamos en 68 nos apropiamos de esa convicción profundamente. Había que luchar, había que transformar el país, había que ganar la democracia, la justicia, y ha sido nuestra vida, ¿no? Así es. Gilberto, muchas gracias por esta charla. Hombre, gracias a ti. Quedan muchos temas que Hay apuntar, muchos hilos sueltos. pero muchas gracias. No, gracias a ti, Gerardo.